Bienvenido a Washington TV, Caroní, Disciplina y Progreso. Hoy con un invitado de lujo, Omar González Moreno, quien es periodista, educador y político venezolano de gran trayectoria y miembro de la Dirección Nacional de 20 Venezuela. Cuéntanos, Omar. Un saludo muy cordial, Franklin. Es un placer para mí de estar en contacto con este prestigioso programa. Estamos a la orden para cualquier pregunta, interrogante que a bien tengas a formular, ¿no? Muchas gracias, Omar. Bueno, la gente se pregunta cuál fue el motivo por la cual el ex fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó a través de los juzgados penales en Venezuela una orden de captura en tu contra que hizo que te exiliaras finalmente en Estados Unidos. ¿Y por qué escogiste el país, los Estados Unidos? Bueno, recordemos que Tarek William Saab, el ex fiscal del estado Anzoátegui, no fue solo una orden de captura contra, que también resido en el estado Anzoátegui y que en muchas oportunidades, pues como periodista y como propietario de televisoras, periódicos y radio, él, cuando era gobernador de esa entidad federal, pues solicitaba ser entrevistado. Entonces, pero él lo que era un peón de oro de Maduro y de Delcy Rodríguez y todas esas agrupaciones del chavismo destructor y saqueador. Y recibió la orden y nos emitió una orden de captura contra todos los que integrábamos el comando de campaña del Mundo González Urrutia de María Corina Machado. Éramos en total 5 directivos de ese comando de campaña, incluyendo a la coordinadora general Magalí Meda, así como también el jefe de comunicaciones o la jefa de comunicaciones, como es Claudia Macero. Estaba también el que tenía en sus manos todo el aparato electoral, Humberto Villarobos, e igualmente el coordinador de las relaciones internacionales de ese comando de campaña, Pedro Urruchurtu. Y a la sazón, un sexto miembro que no era del comando de campaña ni era afiliado a 20 Venezuela, que era el exministro de Comunicaciones y expresidente de la CanTV, Fernando Martínez Mótola, quien lamentablemente falleció producto del desgaste emocional y físico que tuvimos que soportar durante más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas, que fue donde nos asilamos precisamente para evitar la captura ordenada por Tarek William Saab y por Maduro. Allí estuvimos sin electricidad, sin agua, con muy pocos alimentos y sin medicinas y sin poder tener contacto con nuestros familiares. Todo eso sucedió hasta que el gobierno de los Estados Unidos, y esto hay que reconocerlo, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo una operación impecable de rescate que nos sacó en las narices de quien es todavía el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, que diariamente fiscalizaba esa prisión en la que convirtieron la Embajada de Argentina en Caracas. Eso es a grandes rasgos la situación, y después de una peligrosísima fuga, que cuando se conozcan los detalles se dan cuenta que es una de las más espectaculares que se han registrado. Bueno, sabrán los detalles de cómo llegamos a Estados Unidos y nos encontramos desde ese momento acá en esta democracia ejemplar que existe en el continente. De acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos venido realizando, observamos una publicación donde tú hiciste una reseña muy conocida, donde destacabas lo que eran las manifestaciones en más de 120 ciudades en Venezuela sobre la protesta exigiendo la liberación de los presos políticos. Sin embargo, el gobierno venezolano, a través de su vocería, Jorge Rodríguez, ha manifestado de manera pública y notoria acerca de que en Venezuela, bueno, está propicia la ocasión para el reencuentro, la paz, la reconciliación. Incluso
para el perdón, que pasemos la página. Pero ¿cómo pasamos la página, Omar, cuando tenemos aún 500 personas privadas ilegítimamente de libertad, donde lamentablemente se encuentran secuestrados los poderes públicos a manos del gobierno central? ¿Cuál es tu opinión acerca de la represión que se vive actualmente en Venezuela? Efectivamente, eso es una demostración del más brutal cinismo que se haya conocido en Venezuela. Una hipocresía absolutamente vergonzosa por parte de Jorge Rodríguez, uno de los cómplices, de los artífices de toda esa destrucción y saqueo que ha habido en Venezuela, conjuntamente con su hermana, Delcy Rodríguez. Y pedir en este momento perdón y pedir reconciliación no es más que uno de los tantos engaños en los que ya nos tienen acostumbrados los venezolanos. Pero en este caso están jugando con fuego porque están burlándose de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Porque efectivamente, tal como tú dices, Franklin, las inmundas cárceles del chavismo están inundadas de presos venezolanos, militares y civiles, mujeres, adolescentes, hombres, que no han hecho otra cosa que alzar su voz contra un régimen depredador, narcoterrorista, como el que hemos tenido en Venezuela desde hace 27 años. Y esto no es más que propaganda porque efectivamente la represión sigue funcionando en Venezuela. Y para que tengas una idea, no son solo los 500 y tantos presos políticos que todavía están en esas inmundas cárceles, de esas mazmorras del chavismo, sino que hay más de 10.000 venezolanos que también están sometidos a medidas cautelares absolutamente injustas, ilegítimas, ilegales. Es decir, gente que pudo haber sido escarcelada, pero tienen que presentarse a veces diariamente a los tribunales o semanalmente a los tribunales, que le tienen prohibido dar declaraciones a los medios de comunicación social, que tienen prohibición de salir de sus respectivas ciudades, que tienen casa por cárcel. Incluso algunos tienen grilletes electrónicos al tobillo y cada 3 horas tienen que reportarse. Es decir, son presos, siguen presos, están más de 10.000 venezolanos están en esa circunstancia y no han cometido ningún delito. Y hay otros incluso que sus familiares no saben dónde están. Es decir, son los famosos desaparecidos. Y no hay nadie en Venezuela que le diga, por lo menos si están vivos. Porque tú sabes, Franklin, la cantidad, los centenares de hombres, mujeres, adolescentes, estudiantes, trabajadores que han sido asesinados por el régimen de Maduro. De Maduro y de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez, que son el mismo combo, así como también el jefe del aparato represivo, que es Diosdado Cabello, quien, por cierto, acaba de ser ratificado por las más altas autoridades de los Estados Unidos, que sobre su captura pesa una recompensa de 25 millones de dólares, así como también con esto ilógico, absurdo que hemos visto con Vladimir Padrino López, quien fue destituido del Ministerio de la Defensa. Hay una recompensa de 15 millones de dólares por su captura, lo sacaron por la puerta y después lo metieron por la ventana porque le dieron el cargo de ministro de Agricultura. Estas son las cosas extrañas, raras que están sucediendo en Venezuela, Franklin. A propósito del procedimiento de extracción que se llevó a cabo el día 3 de enero de este año y trasladaron a Estados Unidos tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores, han transcurrido aproximadamente más de 4 meses, aproximadamente. Está en Venezuela en un estado de ilegitimidad. Estamos en una ausencia absoluta, podría decirse, en Venezuela. Y de ser así, llamar a las elecciones presidenciales a las cuales estaríamos sometidos de acuerdo al planteamiento, al tutelaje por parte de los Estados Unidos. Desde luego que sí, Franklin. En Venezuela, primero nos sorprendió que dejaran a uno de los cómplices fundamentales de toda esta pesadilla que ha vivido Venezuela, a Delcy Rodríguez en el poder, porque lo cual evidentemente deja sospechas acerca de su lealtad
a Maduro y a Chávez. El 3 de enero, cuando ocurrió esa impecable operación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de capturar al cabecilla del cartel narcoterrorista Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ella ni siquiera estaba en Caracas, estaba escondida en algún lugar. Y esto ha generado, desde luego, una serie de sospechas a lo interno dentro del chavismo. Incluso en este momento hay una guerra a muerte entre ellos mismos. Se acusan de traidores, de estar vendidos a los gringos, y lo poco que queda del Partido Socialista Unido de Venezuela es hoy un hervidero de acusaciones y señalamientos. Lo cierto del caso es que ese día, bueno, se pensó el venezolano común y corriente que comenzaba una nueva era para Venezuela. Había sido capturado el cabecilla de estos carteles, pero no fue así. Dejaron el sistema intacto. Y ahora lo que estamos viendo es una racia, una purga interna para sacar cualquier vestigio del chavismo o del madurismo para meter dentro de las instituciones venezolanas a los leales, al Rodrigato, como llaman a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, que tienen encargado en este momento. Entonces, hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en los ministerios, donde han sido destituidos los más leales colaboradores de Maduro y de Chávez, pero han dejado precisamente el mismo sistema, pero con leales a Delcy. Hemos visto también cómo han perseguido a los testaferros, que se enriquecieron obscenamente al saquear a Venezuela, como es el caso de Raúl Gorrín, como es el caso de Alex Saab, como es el caso de Wilmer Ruperti, entre otros, que fueron detenidos y lo han despojado de algunos de sus bienes y algunos todavía están presos, ¿no? Pero bueno, están enchufando a otros empresarios que probablemente se bajan de la mula, como decimos los venezolanos, al nuevo poder socialista que hay en Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Pero igualmente está pasando en las instituciones fundamentales como el Tribunal Supremo de Justicia. Jubilan algunos magistrados del Tribunal Supremo de Injusticia, como le dicen los venezolanos. Entonces, pero ponen en esos cargos a gente afecta a Delcy y a Jorge Rodríguez. También pasó con la Fiscalía del Ministerio Público, igual con la Defensoría del Pueblo. Y ahora tienen el tupé de aumentar el número de magistrados para seguir repartiendo cargos y canonjías para que sigan robando a Venezuela. Pasan a 32 magistrados. Y lo otro es que, bueno, se habla de gigantescas inversiones en Venezuela, de ingresos multimillonarios por la explotación del petróleo, pero los venezolanos no ven un solo centavo. Los hospitales están destruidos, las escuelas destruidas, las calles son un desastre, el colapso de los servicios públicos como electricidad y agua no lo aguanta nadie. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es esto? Se siguen robando. Es más, Franklin, ¿quieres que te diga una cosa? Estados Unidos le mandó 71 toneladas de insumos médicos para contrarrestar el colapso en los hospitales. Y ni una sola jeringa de esas 71 toneladas de medicinas y de equipos ha llegado a los hospitales. Lo vendieron, se lo robaron. Nadie dice dónde están. Y los hospitales están abarrotados de pacientes a punto de morir precisamente por falta de insumos y medicamentos. Entonces, la rochela, el robo, la destrucción sigue en Venezuela y han pasado, como tú dices, 4 meses. Yo te escucho, Omar, y hago un profundo análisis del contexto histórico de Venezuela. Ahora, para nadie es un secreto del mensaje de la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. En toda Europa fue un éxito su llegada a Madrid, donde incluso le dieron la llave de la ciudad. Pero nos mandó a organizarnos, a tener una logística para cumplir una ruta electoral. Pero cuando te escuchamos, hay la incertidumbre, y te lo digo con propiedad, con conocimiento pleno, porque voy a los 11 municipios que conforman el municipio Caroní, las 11 parroquias que conforman el municipio Caroní del estado Bolívar, al cual usted fue gobernador en una oportunidad. Ahora, lo que dice la gente,
lo que dice el pueblo, sabiendo de lo que usted acaba de señalar. ¿Cómo es posible que María Corina regrese a Venezuela si no están esas condiciones que usted ha hecho referencia? ¿Va a cumplir el Consejo Nacional Electoral realmente los resultados que enmarcan una victoria contundente de la principal líder venezolana, Premio Nobel a la Paz, María Corina Machado? Bueno, todavía falta por aclararse cuál será ese Consejo Nacional Electoral, que debe ser designado para que haya en Venezuela unas elecciones libres, unas elecciones transparentes y verificables. Esperemos que no sean otros peones del poder. Pero incluso, te digo una cosa, Franklin, el liderazgo de María Corina Machado en este momento es tan sólido en Venezuela que quedó demostrado, en primer lugar, en las elecciones primarias realizadas en octubre del año 23, en las que ella obtuvo, a pesar de todo el aparato gubernamental que trató de boicotear esas elecciones primarias, el 93% de los votos de los venezolanos. 93% de los votos. No hubo forma de parar aquello. Incluso esta persona que acaban de nombrar, de ratificar en la presidencia del TCJ, anunció que no iban a reconocer esas elecciones y que eso no iba a producirse. Pero el pueblo venezolano decidió elegir un liderazgo como el de María Corina Machado y lo hizo. Y lo hizo a pesar de todas esas cosas. Lo mismo sucedió en las elecciones del 28 de julio del año 2024, en la que después que ella fue electa por el 93% de los votos, al régimen no le quedó otro camino que inhabilitarla para que ella no fuera candidata presidencial. Y en un gesto de desprendimiento absolutamente enaltecedor, María Corina Machado le dio todo su apoyo a Edmundo González Urrutia, un hombre sano, un hombre que se ha desempeñado como embajador de Venezuela, toda una carrera diplomática, pero poco conocido por el pueblo venezolano. Y rompió un mito que dice que los votos no son transferibles. María Corina Machado recorrió de punta a punta el territorio nacional promoviendo la candidatura del Mundo González Urrutia. ¿Y qué pasó? Bueno, le dio una paliza abrumadora a Nicolás Maduro con los mismos términos de ese Consejo Nacional Electoral que preside Elvis Amoroso, que no es más que un sirviente del poder. Y es el actual presidente del Consejo Nacional Electoral. Es decir, cuando un pueblo se decide a cambiar, no hay nada que lo detenga. Y eso pasó en julio. Y entonces no le quedó otro recurso que robarse las elecciones. Pero un robo descarado, porque no tenían idea que nosotros estábamos organizados de tal modo que teníamos en las manos las actas de ese mismo aparato electoral que había montado el régimen. Y no solamente las mostramos a los venezolanos, sino que se las mostramos al mundo. Y tenemos todavía en nuestro poder cada una de las actas de los centros electorales que demuestran la victoria del Mundo González Urrutia y que están depositados en las bóvedas del Banco Central de Panamá, donde en estos momentos se resguardan. Es decir, la actual presidenta del TCJ también, en un acto descarado, invalidó esos resultados y nunca mostraron un acta donde Maduro hubiese ganado. Es decir, con las mismas herramientas han ganado. Pero yo quiero decirte más, Franklin. Humberto Villalobos es un sabio en materia electoral y ha asesorado en los últimos tiempos a varios países en materia electoral donde se han cometido fraudes históricamente, como es el caso de Paraguay, de Bolivia, de Honduras, en fin, de muchos países. Y yo les puedo decir, él acaba de declarar que estamos tan preparados desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la gente que es preparada para derrotarlos en las condiciones que ellos quieran, en las condiciones que ellos quieran. Y cuando haya observadores internacionales, veedores internacionales que verifiquen la voluntad del pueblo venezolano. El aparato electoral que tiene montado a través del arquitecto Humberto Villalobos es de tal magnitud
que hasta todos los países de México para abajo han solicitado su asesoría. De eso estamos hablando. Por eso María Corina Machado, que está en este momento en California, en una reunión global de especialistas en tecnología, ha declarado que en Venezuela estamos listos, preparados para iniciar de cero la reconstrucción del país, porque todas las instituciones están destruidas. La destruyó el socialismo, la destruyó el chavismo, la destruyó este régimen. Delcy y Jorge Rodríguez contribuyeron a la destrucción de nuestro país. Pero ella y todo el equipo que la acompaña estamos preparados para comenzar la reconstrucción del país desde cero. Y vamos a ser de nuevo una gran nación que va a ser absolutamente admirada, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué opinión te merece el 1 de mayo, Día del Trabajador, con ese pírrico aumento salarial que ofreció el gobierno? Ahí no hubo aumento alguno. El sueldo mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares. Imagínate esto. Al cambio oficial es apenas de 0,28 centavos de dólar al mes. Lo que ha habido es propaganda, ¿no? Digital. Un aumento en dólares que no se lo pagan a los venezolanos, sino en bolívares. Con un clic. Ajá, suban y con unos bonos que no son, no inciden en el salario, es decir, no inciden en las prestaciones, no inciden en las vacaciones, no inciden en ninguno, en los aguinaldos, en ninguna de las conquistas laborales que durante tantos años habían logrado los trabajadores venezolanos, sino que son bonos de guerra. Imagínate tú, ¿ah? ¿Guerra contra quién? Contra los venezolanos, porque contra Estados Unidos no es. Ellos son unos serviles, a todas las órdenes que le vengan desde Washington la cumplen al pie de la letra, porque su único objetivo es mantenerse en el poder y seguir enriqueciéndose. Eso fue un engaño tremendo. Y bueno, y prueba es que esas manifestaciones que se realizaron el 1 de mayo en todo el país fueron contundentes, absolutamente contundentes, y tuvieron que sacar los represores para evitar que llegaran al Palacio de Miraflores. Pero el descontento general, porque se trata de la sobrevivencia. Hoy mismo pudimos conocer los resultados de la evaluación que hace CEDICE de la situación en Venezuela. La situación en Venezuela es terrible. Mira, mientras no hubo aumento de salario, el costo de la canasta básica en Venezuela está entre 800 y 1.000 dólares al mes para una familia de pocos miembros, 800 a 1.000 dólares. Y los venezolanos no ganan ni un dólar al mes, ni los pensionados, ni nada. Entonces, te imaginas qué está pasando. Por eso es que hay más del 80% de la población venezolana en estado de pobreza crítica. Esto es una bomba social y con una mecha cortica. Lo único que para, como ha dicho María Corina Machado, que en Venezuela no se produzca un estallido social de dimensiones impredecibles, es la confianza de que va a haber unas elecciones, pronto va a haber unas elecciones, que van a convocar unas elecciones para que definitivamente podamos salir de esta pesadilla práctica. Para finalizar, Omar, ¿cuándo regresa María Corina Machado a Venezuela? Todo el país siente la necesidad de que María Corina Machado regrese al país, regrese a su tierra natal, a Venezuela, la tierra que la vio nacer por demás. Es un sentimiento nacional que de verdad nos tiene con esa angustia. ¿Cuándo regresa María Corina? Ten la seguridad que cuando sea el momento indicado, más tarde, más temprano que tarde, María Corina, estaremos todos en Venezuela recorriendo de palmo a palmo el país. Y no será dentro de mucho tiempo. Está haciendo las gestiones necesarias para ese retorno, ese regreso. Y ese inminente, es lo que les puedo decir. Es inminente el regreso de María Corina Machado y quienes estamos acompañándola. Va a ser una especie, a mi juicio, de una especie de desembarco de Normandía, guardando las distancias. Es decir, son millares los venezolanos que vamos a regresar. Y vamos a regresar por Maiquetía, por Barcelona, por Puerto Ordaz, por los aeropuertos, por los puertos.
Los que viven, los que están exilados y fuera del país, en las islas del Caribe, llegarán por Falcón. Los que están en Colombia y en el sur probablemente entren por San Antonio del Táchira. Nosotros entraremos por Maiquetía con ella, con María Corina Machado. Y desde ese momento se acabó el pan de piquito. Y te digo yo, como guayanés de pura cepa y María Corina, que todas sus raíces están en Guayana. Recordemos que la familia Machado, su origen es precisamente en lo que hoy es el municipio Caroní. Allí llegó el primer Machado desde Portugal a finales del siglo XVI. Y desde allí contribuyó y toda su familia son guayaneses. De hecho, la Casa de los Machados es la Casa de las 12 Ventanas, que cuando yo era gobernador tuve el honor de refaccionar, porque ella, por la familia Machado, fue donada para el rectorado de la Universidad de Guayana, ahí muy cerca de la Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar. Y bueno, ese es la única, yo creo que no nació en Guayana, fue el papá de María Corina Enrique Machado. Todos los demás son guayaneses, es decir, sus raíces, sus ombligos están sembrados ahí al borde del Caroní y el Orinoco. Y vamos a recorrer todos esos municipios, el municipio Gran Sabana, el Padre Chien, el municipio Rocio, el municipio Sifontes, en Tumeremo, el municipio Caroní, el municipio Piar, el municipio otro que le cambiaron el nombre, el municipio Raúl León y capital Ciudad Piar. Cuando yo era presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Bolívar, eh, pude fundar el municipio Raúl León y estos bárbaros le cambiaron el nombre, ¿eh? Como es costumbre. Incluso le cambiaron el nombre al municipio Eres, al municipio capital. Esto es una locura. Esto no es, esto es parte del proyecto de colonización ideológica que ha tenido Venezuela. En fin, vamos a recorrer todo el país. Franklin, y los que te siguen a través de tu espacio, la seguridad que muy pronto estaremos también en el Estado Bolívar como en toda Venezuela. Así será, Dios mediante. Gracias, Omar González Moreno, periodista destacado, político venezolano, hoy exiliado en los Estados Unidos, pero siempre presente de las noticias, de los encuentros y de todo lo que se está generando aquí en Venezuela. No quería despedirme, Omar, sin antes destacar incluso que las empresas de los Machados fueron expropiadas, fueron debidamente saqueadas, por decirlo de alguna forma, aquí en el estado Bolívar. Por Y supuesto. sobre eso, sobre ese particular, ¿qué tiene que decir? No, efectivamente, mira, hay un levantamiento de las expropiaciones, expoliaciones que hizo el régimen. Y es un levantamiento porque forma parte de esa destrucción a la que hemos hecho alusión en este espacio. Y una de las familias más afectadas por esas expoliaciones fue la familia Machado Zuluaga. Entre ellos, muchas de las empresas que tenían su asiento en Guayana. Sidetur, por hablar solo de alguna, una siderúrgica privada que fabricaba cabillas, aceros para la construcción. Eso fue expoliado y vayan ustedes a ver las ruinas en las que convirtieron estas prósperas empresas como esa, así como también empresas eléctricas, empresas de servicios, en fin, propiedades que con generaciones que te digo, incluso lucharon en la guerra de la independencia. Otros cayeron, como un tío abuelo de María Corina Machado, que desembarcó en el Falque para combatir la dictadura de Gómez y lo mataron en las playas del estado Sucre cuando desembarcaban para luchar. Es decir, ella tiene en su ADN el coraje, la inteligencia y la decisión de luchar por la libertad y el progreso del país. De eso se trata esto. Y bueno, lamentablemente fueron expropiadas para perjudicar al país, para perjudicar a los trabajadores y para perjudicar a sus propietarios. Por eso te digo que, mira, nosotros vamos a comenzar desde cero. Todas estas empresas que daban trabajo bien remunerado a la gente, que daban brillo precisamente al gentilicio guayanés y venezolano en términos generales, volverán a ver la luz cuando se convoquen a nuevas elecciones y, bueno, tengamos un nuevo gobierno legítimo
elegido por el pueblo venezolano, que eso va a ser muy pronto, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Omar González Moreno, desde el exilio en los Estados Unidos. Así será. Seguiremos trabajando de la mano de la líder venezolana María Corina Machado, Premio Nobel a la Paz y principal factor político determinante en la ruta electoral que toda Venezuela ansía y espera con devoción, por decirlo de alguna forma. Muchísimas gracias, Omar, por estar en Gracias, Franklin. Washington TV. Gracias, Franklin. Gracias a Washington TV. Gracias al equipo que te acompaña en la producción de este espacio y un saludo de compatriotas, connacionales, a todos los venezolanos que nos siguen en este espacio. Muy bien. Muchas Gracias. gracias.